Antes que nada tenemos que dejar en claro lo obvio. Shingeki no Kyojin no es un anime de romance, por lo cual claramente este no es el punto fuerte de la obra y mucho menos el más importante. Sin embargo, como toda obra, no está exenta de fanáticos dispuestos a emparejar a los personajes del elenco principal, sobre todo cuando dentro de la misma existen indicios tirados por el autor que dan lugar al origen de estos emparejamientos. En este preciso video te vengo a demostrar todos los indicios que existen entre estos dos personajes que con el paso del tiempo se han acercado mucho más de lo que esperábamos. Estos personajes son Eren Yeager, protagonista de la obra, e Historia Reiss, antes conocida como Crystalence, quien actualmente cumple un rol muy importante dentro de la serie, siendo la reina de la isla que Eren tanto desea proteger. Negar que estos dos tienen indicios y se han acercado más de lo normal es imposible y hasta hipócrita, por lo cual yo voy a dar un paso adelante y te voy a demostrar por qué para mí estos dos son definitivamente una pareja secreta. Secreta por el hecho de que han decidido mantener su relación así hasta el momento. Pero antes de que empiece, déjame decirte que esto lo explico porque debido a los últimos detalles revelados en el último capítulo del manga y como dije, muchos indicios a lo largo de la serie me dan la seguridad para afirmar lo que muchos fanáticos ya venían intuyendo durante tanto tiempo. Y sí, hice un video más o menos parecido en el canal anteriormente, aunque considero que ese video, además de estar muy desactualizado, está muy incompleto, por lo cual con un panorama más actual y con datos mucho más impactantes es necesario hacer este video. Sin más vueltas, te voy a explicar el por qué Eren e Historia son una pareja 90% confirmada. Sí, también voy a explicar por qué existe ese 10% restante que implica una cierta negativa. Tranquilos, ya va. Empecemos con lo acontecido en el último capítulo del manga, en donde entre tantos detalles importantes tenemos el flashback de Eren e Historia, en donde dialogan acerca de todo lo que está pasando. Eren le cuenta todo su plan, sus intenciones y demás, a lo cual Historia inicialmente parece estar en desacuerdo con Eren. Uno de los puntos que se tocan es sobre la futura descendencia de Historia. Eren le dice que no quiere sacrificarla en beneficio de la isla, ni a ella ni a sus hijos, dando a entender que quiere una vida normal y feliz para la última heredera de la familia Reiss, a lo cual entre tantas interrupciones Historia finaliza el flashback comentándole a Eren lo siguiente: Eren, ¿qué te parece si me embarazo? Con esto el flashback finaliza y aquí muchos fans se volvieron locos. Analicemos la situación. Entre tantas cosas podemos ver que Historia en cierta medida está preocupada por Eren, ya que sabe perfectamente dos cosas: los años restantes que le quedan de vida y el peligro que supone tanto para la humanidad como para el joven Yeager este plan tan alocado, por lo cual gran parte del descontento de la reina es por preocupación hacia su compañero. A lo cual Eren confía en que Historia hará lo que él le está pidiendo, porque anteriormente ella lo ha salvado. Es entonces en donde Historia lo interrumpe con esta sorpresiva iniciativa. Evidentemente se nos revela que el quedar embarazada no fue idea de Eren ni de terceros, sino de la misma Historia, quien sacrifica su libertad, por así decirlo, por un bien mayor. Sin embargo, esto ha desencadenado que muchos lleguen a pensar que Eren es el padre del bebé de Historia que tanto espera. Y esto puede deberse a dos cosas. Primero, Eren anteriormente quería salvar a Historia y a su futura descendencia, por lo cual la iniciativa de Historia sobre proponer un hijo, al venir después de la propuesta inicial de Eren, da a entender que Historia tiene un plan muy confiable y a su vez a una persona confiable para ejercer dicho plan. Segundo, Eren durante tanto tiempo estuvo en contra de la Legión al proponer que Historia herede el titán bestia, una vez que Zeke sea devorado. Eren mostró su descontento de tal manera que hasta priorizó que la isla sea atacada antes que sacrificar a Historia. En el último capítulo, en los flashbacks, Eren parece mantener esta idea vigente y quiere proteger a Historia a toda costa, por lo cual si Historia, ya habiéndole comentado lo del hijo, opta por tener ese mismo hijo con el protagonista, debido a todo lo que está por suceder, las pocas alternativas que tenía Eren y su inmenso
deseo por protegerla, no hubieran existido muchas trabas para ejecutar esto. Aquí me he olvidado de un dato importante y bueno, por eso estoy hablando improvisadamente. En las viñetas correspondientes del último capítulo del manga, precisamente cuando Eren está hablando con Zeke, Eren está hablando con Zeke de Mikasa y bueno, ahí Zeke le propone que le va a decir que cuando Mikasa se le declare, posiblemente, ¿qué le va a responder? Eren directamente no dice nada, pero se nos vuelve a enfocar la escena de Eren con Historia, por lo cual esto podríamos decir que es un indicio metido por el autor a propósito como posible respuesta de Eren diciéndole que ya no puede cumplirle ese interés amoroso a Mikasa por algo que habrá pasado con Historia. Eso se me ha olvidado comentar a lo largo del video, así que lo comento aquí nomás. Además que también hay que tener en cuenta que si Eren estaba tajantemente en desacuerdo con que Historia se embarace y de repente Historia quiere tener un embarazo, que Eren lo termina aceptando al final, bueno, puede dar un poco ahí a entender de que algo habrá pasado con ellos dos o por lo menos con esta persona que es de confianza para los dos. Eso más o menos quería agregar, que por ahí no lo pude agregar a lo largo del video. Gracias. Aquí voy a hacer referencia a aquel 10% restante que tanto les comenté. Ese 10% es en alusión al granjero que se nos introduce como el amigo de la infancia de Historia, que anteriormente no lo había tratado muy bien, que digamos. En el caso de que Eren no resulte ser el padre del niño que está esperando Historia, la opción más confiable sería la de este granjero, ya que puede tratarse del plan que Historia le estaría por contar a Eren, ya que en el flashback no se muestra, que puede consistir en que tiene a un conocido que los puede ayudar con esta causa. Doy mención a este detalle porque el manga hasta el momento está haciéndonos creer esto, pero tengo que decir que no soy el único que piensa que lo del granjero es una fachada para ocultar algo más aún teniendo en cuenta que en la actualidad Eren es demasiado conocido por sus enemigos y es la principal amenaza para los ojos del mundo, por lo cual si Eren e Historia están esperando un hijo, tendría mucho sentido que intenten ocultar esta relación creando una fachada como esta, ocultando no solo su relación al mundo sino también a todos en la isla para claramente ejecutar su plan sin involucrarlos. Todo esto va de la mano con la forma de actuar de Eren en la actualidad y cómo margina a sus seres queridos. Además que cabe agregar un poco que los altos mandos de la isla mucho no sabían acerca de las intenciones de Zeke, mucho menos sabían que Eren tenía un plan secreto, por lo cual eso del granjero lo comentan ellos y para mí están totalmente despistados en la actualidad. Con todas las acciones que ha hecho Eren no se lo pueden esperar y claramente esto me confirma que todo lo que digan los altos mandos son cosas poco confirmadas porque hasta ellos creían que Zeke venía con la intención de ser devorado. Todos sabemos que Zeke venía con otras intenciones, así que yo creo que Eren aquí los despistó totalmente. Hasta aquí finalizo con respecto al último capítulo del manga, ya que me ha servido para comentar todo esto que te he comentado. Aquí viene lo interesante, presta mucha atención. El 10% restante es que el granjero sea el verdadero padre del bebé de Historia, y si esto llega a ser así no tendría ninguna incoherencia ya que sería parte del plan de Historia. Sin embargo, debido a todo lo que nos ha mostrado el manga en general hasta ahora, me sigue convenciendo de que esto es una fachada, y ahora te voy a explicar todo en detalles. Pero antes déjenme decirles que ni Zeke Yeager ni Reiner Braun pueden ser candidatos a ser los padres del niño, ya que claramente por temas de tiempo no pudieron haber estado en la isla. Reiner sufría de depresión por lo que hizo en Shiganshina y todo lo anterior a ese conflicto, por lo cual nos dan a entender que no volvió a la isla. Y Zeke, por lo mostrado hasta ahora, parece que cuando viene a la isla junto a Eren y la Legión es cuando la conoce por primera vez en su totalidad, ya que claramente no se le ve familiarizado con el lugar, por lo cual sería imposible que haya tenido contacto con Historia. Dios, no sé cómo el fandom pudo llegar a pensar esto, Dios mío, es muy bizarro. En fin, solo dos personas pueden ser la verdadera pareja de Historia en este momento, y son claramente Eren y el granjero. De este último ya expliqué todo, creo, así que paso a explicar por qué, como dije, estoy seguro en un 90% de que Eren es el padre del niño de Historia. Comencemos con los indicios que ha dejado Hajime Isayama explícitamente en el manga. Hablemos de la constante preocupación de Eren hacia Historia en varios panoramas del manga. En esta imagen podemos ver cómo Eren prioriza el bienestar de Historia y va deduciendo en base a los recuerdos que vio que puede llegar a ser la Legión con ella si revela todo lo que él sabe. En esta imagen se nos cuenta que Eren aparentemente está diciendo que no puede contarle a nadie lo que sabe, evidentemente, y que no está dispuesto a sacrificar a Historia de ninguna manera. Recordemos que por aquel entonces Eren estaba empezando a ver los recuerdos de su padre y no los tenía tan frescos como ahora. Por eso se pregunta muchas veces si estos recuerdos son ciertos o no.
En estas imágenes podemos ver que en otro capítulo claramente vemos a Eren debatiendo sobre varias cosas de la Legión. Aquí se dispone a contar todo lo que sí vio en sus recuerdos y el plan de Zeke, priorizando una vez más el bienestar de Historia, para sorpresa de esta última, que logra conmoverse con las palabras del mismo Eren. Eren llega al punto de no aceptar el plan de Zeke si ese plan involucra a la reina. Después vemos uno de los puntos más fuertes de esta posible pareja, cuando Hanji está interrogando al recién arrestado Eren por sus acciones y entre tantas cosas dice que sus acciones están poniendo en peligro a Historia y le pregunta tajantemente si acaso ya no le importa su bienestar, confirmando la preocupación que Eren tenía por la Race y en este momento parecía haberla perdido. Esto teorizo yo, pero creo que Hanji sabe o cuanto mucho sospecha sobre que exista algo entre Eren e Historia, ya que si no, no hubiera hecho hincapié en la misma de forma inmediata. Comentemos un detalle que no deja de ser importante. En esta viñeta podemos observar cómo Eren está feliz por ver contenta a Historia, ya que anteriormente esta estaba un poco angustiada y preocupada por la situación. Esto es muy importante a tener en cuenta porque en ese entonces Eren apenas mostraba gestos y aquí se le ve sonriendo con satisfacción. Por último, repasemos el indicio más conocido por el fandom, y es cuando al final del arco de la insurrección, Eren e Historia están juntos platicando entre tantos temas sobre Reiner y Bertolt. Es ahí donde Eren elogia un poco a Historia, recordándole las palabras que dijo al momento de liberarlo, a lo cual Historia se sonroja y Mikasa aparece por detrás, sospechando de mala manera sobre este repentino encuentro. Su expresión dice más que 1000 palabras. Una vez dado todos los indicios mostrados en el manga, te voy a comentar algunas cosas extra. Eren ha elogiado el nuevo cambio entre comillas que ha sufrido Historia, dejando de lado aquella vieja personalidad que para los ojos de Eren era demasiado falsa y no reflejaba lo que Historia realmente era. Esta nueva personalidad, por así decirlo, parece agradarle a Eren y hasta se lo dice, provocando que Historia se alegre mucho y le agradezca por ello, ya que para ese entonces Historia aún no tenía muy en claro cómo actuar, cómo seguir adelante. Este detalle fue muy importante, ya que todos podíamos llegar a pensar que Eren posiblemente hubiera dicho otro tipo de palabras, pero fue el primero en aceptar a la nueva Historia y hasta le sugiere que se muestre como realmente es y deje de actuar forzadamente como lo hacía con anterioridad. Posteriormente, cuando Eren estaba capturado a merced de Historia y su padre, esta última se revela diciendo que no quiere que le dejen ni a los titanes ni a la humanidad en sus manos, argumentando que no es afán de esas cosas y que quiere vivir su vida libremente. Eren se queda sorprendido de la valentía de Historia en ese momento, ya que hasta el mismo Eren estaba dispuesto a aceptar su muerte con tal de salvar a la humanidad, por lo cual este deseo de salvarlo y vivir libremente por parte de Historia le produjo mucha sorpresa. Sí, Historia después revelaría que todo lo que dijo lo hizo para salvar a Eren y no para tomárselo como algo serio, ya que Historia termina convirtiéndose en la reina de la isla, pero de todas formas sigue contando como un momento de valentía por parte de la heredera de los reyes. Hablando del papel de reina, Eren comenta que uno de los motivos principales del por qué aceptó ese cargo se debe a que ella desea ayudar a personas que verdaderamente necesiten una mano, es decir, a los desamparados. Claramente más tarde su deseo sería el de ayudar al bienestar general, pero con esto Eren nos quiere decir que el corazón amable y puro de la reina va más allá de luchar por la humanidad, sino más bien por proteger a las personas que considera indefensas. Es por eso que Eren hace mucho énfasis en los niños de la granja como ejemplo. Todo esto que te acabo de decir reafirma un posible interés de Eren hacia Historia. Podemos decir que ese interés tranquilamente no pueda ser amoroso, sino más bien uno protector, aunque en este caso debería decir sobreprotector, ya que Eren ha priorizado tanto el bienestar de Historia que llega al grado de negar completamente a su hermano si ella se involucra en el plan. De todas formas, estoy seguro de que Eren sí siente algo más por Historia, solo que posiblemente no se está dando cuenta. Por su parte, Historia también parece tener algún interés en Eren, y el acercamiento constante que tienen, el ser la persona que la aceptó como era y de alguna forma ser alguien que comparte un pasado un tanto similar, ya que recordemos que tanto Eren como Historia nacieron para ejecutar un papel importante para la humanidad, hace más evidente la relación entre los dos. Grisha Jäger, padre del protagonista, tuvo una primera esposa antes de conocer a la madre de Eren, la cual se llamaba Dina Fritz. Dicho personaje tendría importante relevancia en la obra, ya que años más tarde se convertiría en titán, devorando a la madre de Eren nada más y nada menos, y siendo por mucho tiempo el antagonista principal de Eren
y compañía. Todo esto por supuesto sin que Eren sepa la realidad de todo. El punto es que tanto Dina como Historia pertenecen a la familia real. Ambas fueron elegidas para ejecutar un papel importante para la humanidad y ambas conocieron a una persona que las aceptó tal cuales eran. Dina conoció a Grisha, con quien se casó y formó una familia, creando así al infame Zeke Yeager, y por otro lado Historia conoció a Eren, quien fue la primera persona que la aceptó tal cual era y en quien más confía de entre tantos personajes en la actualidad. Con esto quiero decir que existe un paralelismo muy grande entre estos 4 personajes, por lo cual si Isayama se basa en Grisha para el futuro de Eren, no sería descabellado pensar que Historia vino al mundo a ejercer precisamente lo que Dina tenía encomendado, pero por varios detalles no lo pudo cumplir. Detalles que ya sabemos, maldito Zeke. Digo esto último por 2 cosas importantes que el autor ha dejado a interpretación de los fans. La primera es los dichos de Eren Kruger a Grisha Yeager: ten una familia y vuelve a rehacer tu vida. O cásate, me parece que le dijo, bueno, algo así. Dicho es que Grisha acata y posteriormente lo cumple, convirtiéndose en doctor y casándose con la mamá de Eren Yeager. Recordemos que Eren en la actualidad sigue conservando los recuerdos de su padre explícitamente, sin alteraciones, por lo cual ese mensaje de Kruger puede estar destinado a Eren también, y más aún cuando Kruger menciona que Grisha tiene que proteger a Armin y a Mikasa, siendo que estos dos aún no habían nacido y Grisha ni siquiera tenía noción de quiénes eran. En resumen, Eren Kruger y su mensaje puede ser un indicio importante para la relación de Eren e Historia, ya que estos dos presentan muchas similitudes con Grisha y Dina. La segunda es esta foto, ilustrada por Hajime Isayama, nada más y nada menos. A primera vista podemos apreciar a un hombre sosteniendo un bebé. Mucha gente en su momento se decantó por 2 lados. El primero, que pueda tratarse de Grisha sosteniendo a Eren y nada más, y el otro de que sea Eren sosteniendo a su bebé. Este último debido a la fecha de publicación de esta foto, la cual salió después de todo lo contado acerca de Grisha y su pasado, por lo cual tiene más sentido que esta foto haga hincapié en Eren y no en Grisha. Y como muchos sospecharán, claramente muchos dedujeron que el bebé que sostiene Eren es su hijo y su madre no es otra que Historia. Para ir finalizando todo, quiero comentar un detalle más. Hajime Isayama ha ilustrado un omake de la obra, en donde pueden apreciar a Eren, parece decirle algo a Historia y esta última se sonroja. Al ver una ilustración que no es parte de la historia oficial, pero sí muestra a los personajes del elenco, podemos interpretar que el autor va tirando ciertas cosas que pueden llegar a pasar o no en su obra original. Yo se las dejo ahí, ustedes sacarán sus propias conclusiones. En resumen, les he contado todos los indicios que existen sobre esta pareja y a su vez sobre la paternidad del niño que espera Historia. Con todo lo que te he mostrado, y quiero decirte que si Eren se confirma como el padre del bebé, en este video te he demostrado todos los indicios y argumentos necesarios para que esa futura revelación no te tome por sorpresa. Sin embargo, en el caso de que Eren no sea el padre del niño que espera Historia, me apetece decirte que con todo lo que te he mostrado, Isayama sería un troll si no respeta todo lo que en su propia obra ha revelado acerca de esos 2 personajes. Tendría sentido que no lo sea desde la perspectiva del plan de Historia, sí, pero sería demasiado injusto dado los indicios y la cantidad de detalles que determinan la cercanía y el apego que tienen estos 2 personajes. Pero bueno, pese a todo lo que yo he dicho en este video, toca esperar para ver qué va a pasar, ya que yo, como muchos de ustedes, soy un fan más del montón, el cual está brindando su punto de vista. Aunque tengo que decir que en esta ocasión me he topado con muchos detalles explícitos del mismo manga y del mismo autor de la obra. Así que bueno, de momento esto ha sido todo. Espero este video les haya gustado y me gustaría saber sus conclusiones en los comentarios. Todo aporte es bienvenido. En la descripción les voy a dejar un link de un artículo de Amino en el cual me basé para hacer este video, ya que si bien me he tomado la molestia de revisar el manga y deducir algunas cosas por cuenta propia, lo cierto es que este artículo me ha ayudado muchísimo y me ha influenciado bastante. Así que créditos para Loki, que es el dueño del artículo, en Amino, hablando sobre esta pareja, en donde inclusive él ha mencionado detalles que los invito a que lean porque son interesantes. Algunos inclusive no los he mencionado y él sabe explicarlos de muy buena manera. Así que bueno, nada más por decir, gente. De momento todo ha terminado y nos vemos en la próxima.